de lucha contra la corrupción es absolutamente intacto. Yo entré en política, entre otras cosas, por eso, porque vine de una comunidad autónoma donde había habido muchísimos problemas, por tanto me repugna todo tipo de corrupción política. Yo siempre estaré al lado de la justicia para investigar los casos de corrupción y, evidentemente, tolerancia cero. Dios bendito. La pregunta era sobre Víctor de Aldama. Y se va y dice, yo sí, yo siempre, yo tal, así siempre. Venga, Víctor de Aldama. Sí he estado reunido con la señora Armengol en Palacio de Moncloa, de Palma de Mallorca, como presidenta cuando era presidenta de Baleares. Hala, yo siempre he estado de parte de la justicia, sí, y de Víctor de Aldama. Sandra León, que continúas con nosotros, Miguel Ángel Pérez, os lo pregunto directamente. Miguel Ángel, que tú fuiste yo creo que el primero en decir que después, además era en plena tormenta del informe Santos Cerdán, dice, vale, guarden un poco de palomitas, un poco de Coca-Cola, que viene el informe Francina Armengol, el informe Ángel Víctor Torres, y por cierto, un informe sobre el que yo tengo un especial interés que se llama Rescate de Air Europa, Begoña Gómez. Bien, vamos con el de Francina Armengol, si os parece, luego vamos con Ángel Víctor Torres. Pues sí, efectivamente, Carlos, ya están preparando ese informe que seguramente se presente inicialmente en la Audiencia Nacional ante el magistrado Ismael Moreno y que sería referente a la compraventa de material de sanitario relacionado precisamente con la gestión de Francina Armengol como presidenta de Baleares. Lo que sí me dicen es que posiblemente después de ese informe el siguiente paso natural será elevar una exposición razonada para que Armengol acabe siendo imputada en el Tribunal Supremo. O sea que a estas alturas saben perfectamente que el informe va cargado. Va cargadísimo. O sea, si no estarían hablando de la exposición razonada. Se da por hecho, como se dio por hecho, que cuando se presentara el informe Santos Cerdán iba a ser imputado automáticamente. Se da por hecho que en el momento en que se presente el informe tanto de Armengol como de Ángel Víctor Torres en la Audiencia Nacional, el siguiente paso es exposición razonada al Supremo y ambos imputados. Bueno, Sandra. es que hay que recordar una cosa, y es que Francina Armengol y Ángel Víctor Torres fueron de los primeros en aparecer en la trama. Cuando se inicia todo esto, se detiene a Koldo, eran los primeros señalados. Otra cosa es que luego, pues por una cuestión de organización y porque tienen que ir fase por fase, pues hayan tirado hacia los que están más arriba y ahora vengan ellos. Pero que hay muchos indicios sobre la mesa está claro, y escuchábamos a Francina Armengol cuando le preguntaban por Aldama esta semana, y se salía por la tangente. ¿Por qué? Porque la han pillado también con el carrito del helado, porque ella dijo que no conocía a Víctor de Aldama, que no se había reunido nunca con él, y de repente se descubre que efectivamente Víctor de Aldama sí se reunió con ella en el marco de las negociaciones de Globalia. Vale, todo lo que tú quieras, pero es que también había mucho más. Vamos a ver cuando niega haber hablado, porque efectivamente hizo una primera declaración diciendo no lo conozco, no lo conozco. Luego, ala, venga, marcha atrás con el coche, riqui, no he negociado nada. Vamos a escucharlo. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie. Otra mentira más, obviamente. O sea, el informe tiene que ir de esto. ¿De qué va a versar? O sea, un informe sobre contratación con una trama ilegal para el cobro de comisiones ilegales, ¿de qué va a ir? Pues de contratos. Por tanto, tuvo que estar, obviamente. Pringada, como decía Sandra, es verdad que cuando estalló la trama Koldo era compraventa de material sanitario y los primeros pringados efectivamente salían Ángel Víctor Torres, Francina Armengol. Lo que pasa es que luego la investigación nos ha llevado por unos derroteros y casi se nos olvidan Armengol y Ángel Víctor Torres, pero obviamente el hecho ya de que se dé por hecho que cuando se presente ese informe va a suponer la imputación de Armengol y Ángel Víctor Torres, nos da cuenta de lo que tienen de ellos en este momento, y estando, o sea, se está todavía haciendo el informe, pero ¿qué tienen ya de ellos para darse por hecho? ¿Te han hablado de volumen de folios? Todavía no. Vamos hacia los 490, nos quedamos, es que ya estamos dando por normal que haya un informe de la UCO de 490 folios, ¿sabes? Que un informe de 80, 90 folios de la UCO es demoledor, o sea, que te aplasta, que es como si te ha caído una montaña encima. 490 ya es una cosa obscena. O sea, y que estamos hablando, Carlos, de una autoridad del Estado como es la presidenta del Congreso de los Diputados. O sea, es que estamos en un bucle de corrupción sanchista brutal, con el fiscal general del Estado imputado. Pide la imputación del ministro de Justicia. Va a salir imputada la presidenta del Congreso de los Diputados. El delegado del Gobierno en Madrid. La mujer, por 4 delitos, la mujer del presidente. Procesado ya el hermano del presidente. Es increíble. El fiscal general procesado. O sea, pues es que esto es de...
Con la banda de los golfos apandadores. Es que esto no se sostiene en ningún país democrático, es que esto es un escándalo, pero en el caso de Francina Armengol es que también normalizamos que nos mientan a la cara y esto es lo que no podemos consentir. Es que esta señora dice que no tiene nada que ver con Aldama y se demuestra, y luego tiene que reconocer, no ella, que cuando le pillan en los pasillos del Congreso ella sale por la tangente, yo siempre he luchado contra la corrupción. Sí, Y como claro, ella no claro. dice nada, por la tarde es el Partido Socialista de Baleares el que dice, bueno, sí, se reunió con Aldama, pero era para hablar de otras cosas, no para contratar nada. Pero se nos olvida, porque va saliendo cada vez más cosas, que en diciembre, y esto es importante, ya salieron a la luz unos WhatsApp de esta señora con Aldama y con la trama y con Koldo, hablando del tema de las mascarillas. Oye, ¿y las mascarillas infantiles, sabes a quién se las puedo comprar? Sí, ahora te lo miro, dame unas horas. Y le manda un Pues sí besito. que se ha hecho famoso el mote de Koldo, cariño Armengol, cariño. ¿Cómo que cariño? Y luego, simplemente una cuestión, ya por puro sentido común, ¿pero qué hablas con Víctor Aldama que no sea de contrataciones de empresas? O sea, ¿de qué hablas? Pero Víctor Aldama, ¿a qué se dedica? Era un empresario. Ella lo que dice es que, bueno, ¿a qué te dedicas? para ¿Qué hablar hablo de la con él? ¿Cómo situación poner de tiritas o Globalia qué? y demás, bueno, lo que ¿De la tú quieras. situación de Globalia? ¿Qué tenía que hablar ella de Globalia? Pues como es Baleares, turismo, no lo sé, es que ella Sí, ya nos claro, dan como explicaciones he peregrinas. cogido un avión, o sea, Globalia puede afectar a industria o a turismo. Sí, a lo que cuadre en cada Afectó a momento. los dos, efectivamente. Reyes Maroto tenía 42 mensajes intercambiados con ellos y, lógicamente, Ábalos tenía todo el contacto del mundo, los metió en el Consejo de Ministros y demás. Pero ¿qué tiene que hablar la responsable del gobierno de Baleares con Globalia? Que no tiene que hablar Que es de nada. cachondeo Pero bueno, el que es tema. que ya, a ver, estamos en una trama en la que nos dicen no me reconozco en los audios y tenemos que asumir eso como Ni a mi argumento. brazo loco Koldo no se reconocía su firma. Por eso, o sea, es que no sabía estamos- para dónde iba el brazo. Estamos escuchando ya argumentos totalmente peregrinos, pero luego, y volviendo al tema de las mascarillas, hay que recordar que esta señora paga 3,7 millones de euros por unas mascarillas que luego son inservibles, no reclama el dinero, pero es más, es que luego cuando empiezas a ver cómo fue todo el proceso de contratación, se recibe las mascarillas cuando todavía no se había formulado el contrato. O sea, que es que de verdad que es todo absolutamente increíble de principio a fin. Venga, vamos con Ángel Víctor Torres, que lo que dice la UCO es que hay un paralelismo absoluto en la mecánica de contratación, que la acaba de escribir Sandra, de Francina Armengol y de Ángel Víctor Torres. Por cierto, Ángel Víctor Torres como el Kinder Sorpresa, lo abres y ahí había un regalo extra. Levantina allí hizo, por adjudicación directa, hizo una obra, la obra era la Agencia Tributaria de Canarias, por designación de Ángel Víctor Torres, y se anunció la adjudicación una semana después de una visita de Koldo justo allí. Pero bueno, vamos a ver lo de Ángel Víctor Torres. Haya yo pedido o cobrado €1 de comisión por mi labor pública. Yo abomino de la corrupción. Supongo que usted igual. Por supuesto. Del mismo no me modo quepa duda. del mismo modo que abomino, señoría, de las acusaciones infundadas, falsas, sin demostrarse. Otro que me da que se va a zampar un bocadillo de declaraciones de muchísimo cuidado. Vamos a ver lo que dijo Aldama. Koldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado, y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Es decir, yo ahí me niego y le digo que no. A lo que me dice que pues sí, que no lo hago, que vamos a tener problemas, y a lo que evidentemente luego en un futuro pues empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas, que si no, menos mal que tenemos, como bien he dicho, los certificados de SGS y no hay ninguna mascarilla fake, ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras son falsas. Que le pidió 50.000 euros, que era más de lo que habían pactado, lo que implica otra conversación previa para el pacto, y que luego le envió a Koldo para amenazarle. Oye, me suena a la visita de Koldo Ábalos para que no hable, pero bueno. Bueno, hay que recordar, Carlos, que en el informe de la UCO de octubre del año pasado, que fue uno de los más potentes, si te acuerdas, en el que se hablaba de Europa y tal y cual, se dejaron caer cositas, se dejaron caer el cariño Armengol, algo de Ángel Víctor Torres. Lo que pasa es que la UCO no quería centrar el tiro todavía en Ángel Víctor Torres y en Francina Armengol, querían centrarse en Ábalos. Consiguieron ya centrarse en Ábalos, imputación de Ábalos, siguiente personaje ha sido Santos Cerdán, y ahora veremos los futuros personajes de esta trama que van a tener máximo protagonismo, que van a ser Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. Yo estoy convencido de que la UCO ya maneja una serie de mensajes incriminatorios contra ambos brutales y simplemente no han aparecido todavía porque no era el tiempo de aparecer, pero ya lo están preparando. Venga, vamos a hacer un resumen y nos vamos con Alfredo Perdiguero para que nos actualice la información sobre estos futuros y muy próximos informes de la UCO. Venga, Francina Armengol, ¿qué tiene? Contratos con mascarillas comprados a la trama, totalmente certificado. Precio de los contratos disparados, lo estaba diciendo hace un momento Sandra. O sea, el precio era tan disparado que de hecho
tardaron, y mientras que iban tardando se vio que iban apareciendo opciones más baratas, pese a lo cual los contratos se mantuvieron, una cosa surrealista. Material defectuoso no denunciado. Cuidado con esta historia porque ha mentido, pero hasta el tuétano. Ella ha dicho que lo denunció. Es mentira. Es mentira. Hizo certificar o hizo justificar una especie de documento que fue una consulta y que no se trasladó nunca jamás como denuncia. La primera vez que se habla de una posible denuncia es en la sesión de investidura de la nueva presidenta de la Comunidad de Baleares, que era del PP. Y ahí dice, hombre, habría que denunciar. ¿Ahora? ¿Ahora? Vale. Pagos previos a los contratos, lo estábamos explicando, no estaba formalizado legalmente el contrato y la gente dice, bueno, es que era el COVID. Vamos a ver, el COVID tiene una tramitación de urgencia, no existe la no tramitación. Claro. Tú tienes que aprobar en un Consejo de Gobierno de forma urgente la adjudicación y se adjudica sin hacer una contratación como se hace con el resto, con publicidad, con distintas ofertas. No, pero el acto previo, el acto administrativo con el cual tú autorizas la contratación tiene que existir. Si no, esto sería el cachondeo padre. Para ver las condiciones también. Efectivamente. Es que si no... Vale, y luego ya resulta que aparecen las conversaciones como Koldo llamándola a ella cariño, cariño Armengol. Hombre, confianza debía haber, ¿verdad? Venga, vamos con la otra persona, con Ángel Víctor Torres. Prácticamente es todo lo mismo, contratos con mascarillas comprados a la trama, precios totalmente disparados, material defectuoso, pagos previos a los contratos y lo que les decíamos, agencia tributaria canaria a Levantina. Levantina es la compañía, la constructora de José Ruz. José Ruz era ese famoso empresario que le llama a Koldo y le dice, oye, aquí hay de distintas ganaderías, ¿eh? Aquí nosotros estamos aportando al partido y hay otros que no aportan y se llevan obras. A ver si solucionamos esto. Y lo hablan efectivamente hasta con Santos Cerdán. Le dicen, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y aquello desemboca, de hecho, en una bronca máxima en la cual resulta que el propio Santos Cerdán dice, es que Ábalos y Koldo se están llevando más de la cuenta. Por cierto, bronca en la que Koldo responde y le dice, anda, y Pepe Blanco e Isabel Pardo de Veraque, que Pepe Blanco gratis no trabaja. Así estamos. Bueno, vamos a hablar con Alfredo Perdiguero. Alfredo Perdiguero, bienvenido. Gracias, Carlos. Bien hallado. Como vamos saltando de caso de corrupción en caso de corrupción, venga, ahora vamos a centrarnos en Francina Armengol. Sí, Francina Armengol parece que va a ser uno de los próximos informes de la UCO, como estábamos comentando, y Ángel Víctor Torres. Perdiguero, ¿qué información te llega? Lo digo porque lo que sí que se baraja y ya se ha filtrado es que la UCO estaría observando la misma dinámica de contratación muy irregular, muy sospechosa en las dos comunidades autónomas, que además ninguno de los dos denunció determinados contratos que llegaban en mal estado, que ninguno de los dos observó determinados formalismos como que, evidentemente, independientemente de que estuviéramos en COVID, antes de hacer una contratación tendrás que hacer algún trámite formal, tendrás que aprobarlo en un organismo de gobierno, no se realizó. En el caso de Francina Armengol, encima va y resulta que cuando llegan las mascarillas totalmente deterioradas y totalmente inutilizables, no se denuncia absolutamente nada, por mucho que diga ella, no es verdad. Y luego, cuidado, en el caso de Ángel Víctor Torres, que aparece el rastro de una empresa levantina que aparece manchada, tocada por todas partes en el informe de Santos Cerdán por presuntas contrataciones amañadas de obra pública. Con todo lo que resumes, poco espacio dejas a explicar, pero bueno, ahí voy. A ver, dos cosas, Carlos. Los compañeros de la UCO están cotejando audios para relacionar unos con otros, ¿vale? Para poder dejar sin ningún género de dudas al juez lo que está viendo, con lo que tú acabas de decir, con respecto a una y con respecto a otra. Te diré que de los 10.000 audios, perdón, 10.000 archivos que dieron pie al informe de la UCO de los 490 folios, quedan otros 20.000 archivos que están analizando en este momento y en el cual hay de todo y para todos, ¿vale? De todo y para todos, Perdiguero, sobreentiendo que se incluye a Armengol y a Ángel Víctor Torres. Correcto. Es decir, de que no conocían a uno, que no conocían a otro, colócame esto, colócame al otro, es decir... Entonces, fíjate tú, si de 10.000 archivos ha dado pie a 490 folios de la UCO con todo lo que ha salido y con todo lo que ha explotado, imagínate con los 20.000 más que quedan por analizar y transcribir, en el cual hay de todo, de los que, incluso de los borrados, de los bajados de la nube, de los que había en los móviles, es decir, se incautaron 30.000, de los cuales solo 10.000 hay archivados. Los 20.000 que quedan, hay, en lo que tú dices, muchos de los que hay, e incluso tienen que cotejar con algún documento en el cual, como dices, se contrataron mascarillas y que el informe de mascarillas, te diré que se aportó, si mal no recuerdo, el jueves de la semana pasada, firmado por el fiscal general del Estado, con lo cual es más gordo y en el cual ahora hay que mirar a ver qué es lo que tiene la UCO. Por tanto, Carlos, lo que tienen claro es que hay que ahora
cruzar muchos datos y transcribir para que no se pierdan, porque saben que ahora como han cogido la linde del tonto, como aquel que dice, para sancionar o para dejar o para desprestigiar los informes de los compañeros o incluso a la propia unidad, pues eso, tienen que ir con pies de plomo para que no les pillen en ningún renuncio. Oye, hubo una información inicial y todos pensamos que iba a ser así, lo que pasa es que, claro, luego empezó el bombardeo, se descubrió el tema de la cloaca, que iban contra el teniente coronel Balas de la UCO, se descubrió que estaban haciéndole seguimiento y demás. Yo tengo la sensación de que esto debió alterar los ánimos, no la profesionalidad de la UCO, pero evidentemente esto te impacta y que algo debió retrasar algunos de los trabajos que ellos estaban desarrollando. Pero la versión inicial es que no iba a ser un informe exclusivamente de Santos Cerdán, sino que iba a ser ya un informe muy centrado en Santos Cerdán, pero con salpicones de marisco de Ángel Víctor Torres, de Armengol. Cuando luego descubrimos el informe de los 490 folios, vimos que faltaba esa parte. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que precisamente este gobierno y sus cloacas por atacar les han dado más tiempo? La UCO ha dicho, pues si dispongo de más tiempo, no preparo uno, te preparo 3 que tengo material. ¿Van por ahí los tiros? Lo que yo hablé hoy es viernes, el martes de esta semana, en una comida, es que ellos van a hacer los informes cerrados a expensas de lo que diga el juez, no ningún cargo político porque están judicializados, por tanto, se plegan solo a lo que dice el juez del Supremo, que quieren cerrarlo y dejarlo todo muy bien hilado para que, como tú acabas de decir, no haya filtraciones o no haya solamente... ¿Recuerdas algún informe, Carlos, en el cual en las primeras, como el juez apreciaba o acuciaba darme prisa, decía, no encontramos ningún inicio delictivo con respecto al fiscal, porque en 2 días no podían hacerlo, ni pudieron hacerlo. Salió el presidente del gobierno diciendo, habrá que pedirle perdón al fiscal, porque ahora habrá que pedirle perdón. Pues ante eso, lo que quieren es dejar los hechos muy bien tasados para que no se disperse la gente en lo que hay, es decir, para que cada cual pague sus presuntos delitos sin que se metan en el bombo a otros y la gente se disperse. Eso es lo que dijeron el martes, Carlos. Lo que te puedo decir es que estamos a viernes. Última pregunta. Por la experiencia que tú tienes policial, cuando se determina que va un informe muy centrado en alguien, es porque la carga probatoria que va dentro es una bomba, ¿no? Correcto. Vale. No te quepa ninguna duda. Por eso no quieren ellos que se disperse, por decirlo de alguna forma, el tiro sobre varias gente, sino que se vaya puntualmente sobre quién lo hay. Por eso hay un informe sobre Armengol y hay un informe sobre Ángel Víctor Torres. Es decir, igual se relacionan, no se cruzan, pero que son entidades diferentes y presuntos hechos delictivos diferentes cometidos por personas puntuales, físicas, muy localizadas y muy reconocidas. Y con entidad suficiente como para soportar un informe con nombres y apellidos. Correcto. E igual, no se llegarán a ponerlo, se le dio el cargo que tiene para protegerla ante lo que podía venir. Ahí vamos, te lo dejo. Pues Alfredo, le vamos a recomendar que vaya comprando más maquillaje a Pedro Sánchez, ¿sabes? Porque me da que lo va a necesitar. Va a venir Halloween en mitad del verano. Alfredo, muchísimas gracias. A ti, como siempre, Carlos, un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a coger oxígeno con Banca Marc. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Marc, el banco más solvente de España. Bien, hoy vamos a hablar de la gestión de los ahorros en momentos de alta incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros. Carlos Navarro, que es director de la unidad de banca privada de Banca Marc. Bien, en momentos como el actual, donde vivimos fluctuaciones en los activos, donde están metidos nuestros ahorros, ¿qué visión tenéis de los mercados financieros? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues nuestra visión ahora mismo es de incertidumbre, ¿no? Y básicamente por 2 motivos, ¿no? Uno, que ya lleva varios meses, es la guerra arancelaria que ha provocado Estados Unidos, ¿no? Al final lo que pasa es que este asunto pensamos que se acabará resolviendo. Bueno, de hecho quedan 15 días para cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Y pensamos que al final perjudica a todas las partes y que se resolverá. Sin embargo, durante este proceso, pues sí que es cierto que se ha producido cierta desaceleración porque las decisiones de inversión, pues debido a esta incertidumbre, se retrasan, ¿no? Y por otro lado, en las últimas semanas hemos tenido un acontecimiento nuevo, que es el conflicto entre Irán e Israel en Oriente Medio, con un posible bloqueo del estrecho de Hormuz, pero bueno, por suerte este asunto
parece que no ha tenido especial impacto en la evolución de los mercados. Así que, bueno, el tema está complicado, pero bueno, nuestra visión es moderadamente optimista. Pensamos que estos temas se van a ir resolviendo. Y en un momento de inestabilidad como este, a grandes rasgos, ¿en qué tipo de activos está recomendando invertir Banca March? Bueno, lo primero es, como ya he dicho, el mercado está bastante complicado. Pensamos que lo primero es buscar un asesoramiento experto, ¿no? Creo que meterse en estos mercados ahora mismo sin ese asesoramiento es un poco arriesgado, ¿no? Pero concretando un poco los tipos de activo, pues te diría que en renta fija nosotros ahora mismo estamos viendo como más interesante los bonos corporativos, mejor que los bonos de gobiernos, y especialmente europeos y de buena calidad, con buen rating. En lo que hace referencia a la renta variable, ahora mismo nos gusta más Estados Unidos, pensamos que tiene más recorrido la economía americana, pero bueno, también nos gusta Europa y nos gusta especialmente Alemania, que últimamente pensamos que lo está haciendo bastante bien con su nueva política fiscal y además tiene mucha más capacidad de endeudamiento que los demás estados, ¿no? Y un poco por sectores, pues bueno, debido a este paquete de nuevas inversiones que habrá, sobre todo en el sector de defensa, con el nuevo acuerdo de subir al 5% que se aprobó esta semana, pues el sector defensa va a tener recorrido sin duda. También la tecnología, y dentro de la tecnología quizá la ciberseguridad también sea un sector a mirar más, y también pensamos que el sector salud también tendrá un buen comportamiento. En cualquier caso, siempre nos parece importante el mirar sobre todo el perfil de riesgo del cliente. No todas las inversiones están preparadas para todos los perfiles, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la volatilidad sí que es cierto que siempre genera buenas oportunidades. Y última pregunta, Carlos. Para una situación como la que has descrito, ¿tienen en Banca March algún ejemplo de alternativa de inversión para el ahorrador o inversor que no quiera asumir ningún riesgo? Pues sí, precisamente aprovechando este impulso de la economía europea, hemos sacado un producto que garantiza el 100% del capital para aquel inversor o ahorrador que no quiere perder ni un euro, pero que te permite captar una parte de la rentabilidad de un índice europeo, en este caso el Eurostoxx 50, ¿no? Entonces, el producto tiene el formato de un unit link durante 5 años. Al final de los 5 años, el producto te paga el 100% del capital en cualquier caso, más un 60% de la valoración del índice Eurostoxx 50. Para ponerlo con números más gráficos, si el índice sube un 50% en 5 años, pues el inversor se lleva un 30%, es decir, un 60% de esa revalorización, ¿no? Y si perdiera, si bajara, por ejemplo, 20 puntos en estos 5 años, pues el inversor recuperaría el 100% del capital. De esta manera, pues un inversor conservador recupera siempre el 100% del capital y tiene acceso a una rentabilidad que se supone que en 5 años debe ser bastante positiva. Pues Carlos, muchísimas gracias a Banca March, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues si esto les parece extraño, venga, vámonos con la OPA. Por cierto, la OPA BBVA a Sabadell se la para el gobierno porque le da la gana. Sabadell había buscado protección con el tema de desplazar la sede a Cataluña para que le protegieran los separatistas. Así andamos. Y en medio de todo eso, por cierto, descubrimos que la cloaca también tenía un plan para tumbar no solamente la cúpula de Repsol y controlarla, sino también la cúpula de BBVA. Dios bendito, qué país.